Este lugar al que ustedes vienen es un lugar muy particular, no solo porque es la sede del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano, Manuel Dorrego, sino porque esta ha sido la casa jesuítica. Es decir, que en mi despacho, lo que es mi despacho, atendía el cardenal Bergoglio, porque esta era la casa de los jesuitas. Entonces, antes de ser arzobispo, el hoy Papa atendía o en la Universidad de El Salvador o acá. Eso no nos ha hecho más buenos, lamentablemente. Seguimos siendo tan pecadores como siempre, pero no deja de ser algo interesante. Hoy vamos a tratar de entender qué es esto del revisionismo histórico, del cual se ha hablado tanto en los últimos tiempos gracias a nuestros adversarios, que se han indignado tanto y que han hecho tanto barullo que nos han hecho un efecto de promoción mejor que la mejor empresa de publicidad, ¿no es cierto? Realmente tenemos un gran crecimiento, una gran difusión, hay un gran interés en la gente, en gran medida en las provincias. En las provincias, a raíz de todo esto, están reescribiendo sus propias historias, negándose ya a seguir interpretándose desde la historia capitalina, ¿no es cierto? Inclusive uno de los problemas y uno de los desafíos que tiene el revisionismo es no ser un revisionismo capitalino, tratar de no serlo, sino que sea también un revisionismo que de alguna manera incumba también a las provincias. El revisionismo a mí me gusta mucho más llamarlo historia nacional, popular, federal e iberoamericana. La palabra revisionismo es una palabra que se ha impuesto, inclusive en función de todas las discusiones que se han armado y demás, pero en realidad la palabra revisionismo tiene más que ver con nuestros grandes antecesores, es decir, que su propuesta era revisar y corregir las falacias, arbitrariedades, en alguna instancia también las canalladas de la historia oficial. ¿Qué es la historia oficial? La historia oficial es la que escribieron los vencedores de las guerras civiles. Las guerras civiles entre unitarios y federales, es decir, entre la oligarquía porteña, librecambista y las fuerzas esencialmente provinciales, federalistas. La batalla de Caseros es una batalla muy importante, pero realmente se define el conflicto en la batalla de Pavón. Aquella extraña batalla en que Urquiza, teniendo prácticamente definida, se retira del campo y le entrega el triunfo a Bartolomé Mitre. Es decir, le entrega el triunfo a la capital federal, a Buenos Aires. Entonces, a partir de ahí, la oligarquía porteña queda con las manos libres para organizar el país de acuerdo a sus intereses y a sus convicciones. Y entonces, Bartolomé Mitre, un hombre extraordinariamente inteligente, y sus colaboradores, toma dos medidas fundamentales. Una, crear el Ejército Nacional, que es enviado prácticamente como ejército de ocupación a las provincias, para desterrar todos los gobiernos federales y para acabar, fue una época de exterminio, con el gauchaje federal, que era absolutamente el mayoritario. Y la otra medida era claramente el darle una ideología a este proyecto. Y sabiendo que la historia es un aparato ideológico, como diría Althusser, de primer nivel, quizás el más importante, por eso es que nosotros entendemos que estamos empeñados en una batalla cultural de primer nivel, porque la historia es algo que se nos impone desde muy chicos, digamos, ¿no? Yo me acuerdo que tenía en el aula de mi escuela primaria un retrato de Bernardino Rivadavia, y antes de entrar cantaba una marcha Sarmiento. O sea que ahí estaba definido claramente qué tipo de ciudadano tenía que ser.
distinto si en la pared hubiera colgado un retrato de Artigas o de Dorrego, ¿no es cierto?, y cantáramos una canción a San Martín. Entonces, cuando digo que yo prefiero no llamar revisionismo, es porque el revisionismo fue la reacción de algunos, muy precozmente. El primer revisionista, yo siempre digo que fue Juan Bautista Alberdi, quien en sus conflictos con Sarmiento y con Mitre, que en alguna medida tenían que ver con esto, decía que habían impuesto un despotismo turco en la interpretación de la historia argentina. El despotismo turco, se ve que los turcos despóticos parece que eran como el sumum en aquellos tiempos. Y después vinieron otros que actuaban en función de un rechazo de esa historia tan falseada. Vamos a nombrar algunos, ¿no? Por ejemplo, Adolfo Saldías. Adolfo Saldías era un hombre que pertenecía a los socios del Círculo de Armas, del Club de Progreso, era parte de esa oligarquía terrateniente que manejaba el país como si fuera propio. Y un día les dice que quiere escribir un libro sobre Rosas. Rosas, como le puse yo el subtítulo a un libro mío, es El maldito de la historia oficial, es el gran denostado de la historia oficial, cuyo principal pecado fue el de ser el primer jefe popular de la Argentina. Y eso no es cosa de perdonar. Por supuesto, todos pensaban que Saldías iba a escribir un libro denostatorio hacia el tirano sangriento. Y en cambio su título se llamó Historia de la Confederación Argentina. Un libro ecuánime, serio, honesto, que escribió interrogando amigos y a enemigos, consultando los diarios de la época, las memorias que escribían los protagonistas, y fue a Southampton y tomó contacto con el archivo de Rosas. Fue, ya insisto, un libro, un texto intolerablemente ecuánime. Por eso es que fue anatemizado, rechazado por sus pares. Inclusive hay una frase muy reveladora de Mitre cuando lo reta, prácticamente lo echa de su círculo, y le dice: hay que ser leal con los nobles odios. Después vinieron otros, sobre todo los que vinieron después, los revisionistas, después diríamos que fueron los revisionistas católicos de derecha, como Ibarguren, como los hermanos Irasusta, que se oponían a esa historia tenida de liberalismo, de masonería, ¿no es cierto?, de ramplonería en alguna medida. Y luego vinieron los revisionistas populares. Entre ellos aquel que yo considero mi maestro, que fue José María Rosa, Pepe Rosa. Un hombre extraordinario. Pepe Rosa, un hombre que es, digamos, peronista, autor de una extraordinaria historia, como es esa historia en 13 tomos, que fue luego completada por Fermín Chávez y por Enrique Manson, que es uno de los miembros del instituto. Hay textos de Pepe Rosa en internet, traten de leer todo lo que puedan de Pepe Rosa. Después está Jorge Abelardo Ramos. Bueno, tenemos al hijo de Rosa como el miembro del instituto, Eduardo Rosa, también intelectual de fuste. Jorge Abelardo Ramos, un hombre que venía de la izquierda nacional, porque el revisionismo siempre estuvo constituido, y hoy también, por sectores del peronismo, sectores de la izquierda nacional e independientes. Jorge Abelardo Ramos era un hombre de la izquierda, pero absolutamente subsumido, diríamos, en el peronismo. El hijo de él es hoy el presidente del instituto. Yo soy presidente honorario, he renunciado a la presidencia, pero han insistido en hacerme presidente honorario. He renunciado por problemas de salud y porque realmente quiero dedicarme con más tranquilidad a escribir y a estudiar y demás. Los textos de Jorge Abelardo Ramos, esos 5 tomos, ¿no es cierto?, sobre la historia argentina, también son extraordinarios. Hay textos de él en la web. Hay que algunos recordarán
que en la elección del 73 a Perón se lo votaba por dos listas, por la lista, la Perón-Perón, ¿no? Se lo votaba por la lista del Frejuli, creo que era en ese momento, o por la lista del FIP, que era la lista del Jorge Abelardo Ramos, y se decía vote a Perón por la izquierda. La Presidenta de la Nación, en una reunión que tuvimos con ella, le dijo a Víctor Ramos que ella había votado con la boleta de su padre. Podemos seguir la cabalgata Jauretche, ¿no es cierto? Arturo Jauretche, un intelectual extraordinario, al cual no se lo estudiaba en las universidades argentinas, llenas de citas polacas, norteamericanas, francesas. Ahora, sobre todo a partir de la creación de estas universidades del conurbano, animadas de un espíritu mucho más nacional y popular que habitualmente las otras, realmente se lo está tomando en consideración tanto a él como a Scalabrini Ortiz, otro de nuestros antecesores. Ustedes supongo que los conocen y que es muy importante que también que los lean y que los conozcan. Otros revisionistas, para no agotar demasiado la lista, Fermín Chávez, un hombre a quien tuve el honor de conocer, Eduardo Luis Dualde, que fue nuestro primer miembro honorario del instituto, que falleció hace un tiempo, coactuado con otro gran revisionista que fue Rodolfo Ortega Peña. También consideramos ¿no es cierto?, Hernández Arrey, lo estaba dejando de lado. También quería incorporar a revisionistas de las provincias, porque a veces, como dije al principio, el revisionismo tiende a ser un poco capitalino, pero sabiendo que voy a dejar injustamente afuera algunos. Pero no quisiera olvidar a Stephen Soler, de San Luis, de Paoli, ¿no es cierto?, un gran revisionista de La Rioja, Busaniche, ¿no?, santafesino, Alien Lascano, de Santiago del Estero. Bueno, estoy ubicando en provincias, es un poco aleatorio, porque también han trabajado en otras, como David Peña, ¿no es cierto?, Santa Fe, Roberto Ferrero en Córdoba, Alfredo Bello, Santa Fe, René Orsi, con un gran libro sobre Dorrego. Y así llegamos ahora. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué es esto del revisionismo? O sea, ¿qué diferencia tiene con la historia que siempre nos enseñaron y que siempre nos contaron? Sin poder evitarlo, voy a echar a mano ciertas simplificaciones. No quiero hacerme el difícil y el inteligente, vamos a tratar de entendernos. Digo el difícil e inteligente porque también la historia sufre de ese fenómeno de varias o de todas, lamentablemente, las ciencias humanísticas que tienen un complejo y entonces tratan de ser ciencias duras. Entonces hay gente que hace de la historia textos incomprensibles, llenos de contraseñas que solo entienden los colegas y que son libros que se apilan en las librerías sin que a la gente les interese, ¿no es cierto?, textos. Hay nosotros jerarquizamos mucho la divulgación, tan denostada, digamos, por los supuestos historiadores serios, porque la divulgación de alguna manera es un ejercicio democrático. O sea, es la no apropiación de un saber, es compartir un saber con los demás. Yo esto que estoy diciendo ahora lo podría poner muy difícil, es muy fácil, o sea, ponerlo muy... Lo difícil es ponerlo en simple. Por eso nosotros, dentro de la historiografía liberal, cuyo de alguna manera algunos de ellos son justamente los que se enojan con nosotros, nosotros jerarquizamos al que consideramos el mejor de ellos, pero que ellos lo dejan de lado porque fue un gran divulgador. Y nosotros siempre lo homenajeamos, inclusive recién cuando venía al pasillo hablaba con Víctor Ramos y decíamos que le vamos a hacer un homenaje que se merece, que es a Félix Luna, con el cual he disentido, muchas veces hemos discutido, pero que sin duda fue uno de los que nos enseñaron a escribir para la gente, que eso es lo que nos interesa.
¿Cuál es la diferencia de una forma que se puede decir? ¿Cuál es una de las diferencias entre la historia nacional, popular, federal, iberoamericana con la historia consagrada? Que nosotros vemos la historia desde los sectores populares. La historia oficial la mira desde los sectores dominantes. Y entonces eso plantea una diferencia muy grande. Ustedes me dirán, bueno, a ver un ejemplo, así entendemos mejor. Por ejemplo, podemos tomar el centenario, que no es un mal ejemplo porque ustedes han visto que el centenario es una fecha que muchos lo recuerdan con nostalgia o le evocan con nostalgia. Fue la Argentina perdida, la Argentina rica que perdimos por idiotas, por ignorantes, por populistas, no sé, lo perdimos por distintas razones, pero esa era la Argentina que estaba en los rankings, que era mejor que en Francia y no sé qué, y que empataba como en Estados Unidos, no sé qué otras cosas. El centenario fue efectivamente una fiesta de Buenos Aires, no del país, donde se exhibía al mundo el Teatro Colón, ¿no es cierto?, el edificio del Congreso, las grandes avenidas, los palacios franceses de la aristocracia, que realmente era notable en un país tan alejado, ¿no es cierto?, y tan incomunicado. Ahora mostrar al mundo también forma parte del mito, ¿no? La única que vino fue la hermana del rey de España, ¿no? Una señora con la que Cornillot se hubiera hecho una fiesta, ¿no? Pero sin ningún tipo de discriminación. O sea que no vino más que eso, y bueno, eso fue lo que se quiso mostrar como un país construido sobre la idea del progreso y la idea del orden y la idea de, en fin, de la libertad, pero entendida por supuesto en términos económicos. Porque la organización nacional se construyó sobre el dilema sarmientino de civilización o barbarie. Sarmiento fue el gran portavoz, ¿no es cierto?, de la oligarquía porteña, por algo se le llamaba, en fin, se evocaba, digamos, su condición de profeta de la Pampa, ¿no?, como si no hubiera nacido ahí en medio de las Andes sanjuaninas. Y para Sarmiento y para la oligarquía, que él, o sea, los dueños de Buenos Aires, y que de ahí extendían su poder a todo el país, porque había ganado justamente el centralismo, ¿no es cierto? Civilización era Europa, y civilizados eran los que querían ser europeos, de este lado del océano, que asumían las costumbres europeas, sobre todo culturalmente Francia, económicamente Inglaterra, que querían hacer, no una Argentina, sino por lo menos un Buenos Aires, que los enorgulleciera porque era como si fuera París, y se pensaba y se comerciaba como si fueran ingleses. En cambio, barbarie eran los provincianos, los federales, los gauchos, la chusma, digamos, ¿no?, la plebe, todo aquello contra lo cual habían guerreado, porque contra ellos habían sido las guerras civiles, ¿no?, las tradiciones criollas, ¿no es cierto?, los hábitos, todo aquello que tenía que ver con nuestras raíces. Todo eso no servía para ser un país como el que ellos imaginaron. Entonces el centenario fue el momento, digamos, de exhibir el éxito, ¿no?, de ese proyecto. Pero nosotros, desde nuestra visión histórica, no nos conformamos con esa nostalgia, digamos, del centenario. Queremos realmente investigar qué fue realmente el centenario. Entonces casi echamos mano a Vialet Massé. Vialet Massé fue un catalán extraordinario al quien Roca, el gobierno de Roca, sobre todo González, su ministro, le pide que haga un estudio de la situación laboral de los trabajadores de las provincias. Y Vialet Massé se lo tomó en serio. Quizás no esperaban tanta eficacia, pero recorre todo el país, tiene muchas entrevistas y llega a la conclusión de que la situación de las mayorías humildes era deplorable. Trabajaban de sol a luna, como él dice, cobraban en vales del patrón, que ustedes saben, después se canjeaban en los almacenes del patrón. Había
gran desarrollo del trabajo infantil, y no había ninguna ley social. Más a veces cuando se festejó el bicentenario, me decían que era mejor la Argentina el centenario, el bicentenario. Mire, yo prefiero una Argentina con leyes sociales, eso es clarísimo. O sea, no había ninguna protección, los trabajadores dormían en el suelo, etcétera, a la intemperie. Entonces, ese fue el centenario también. Entonces, si vamos a hablar seriamente del centenario, tenemos que tomar todo esto en cuenta. Tenemos que tomar también en cuenta que se tuvo lugar con estado de sitio, ¿no? Porque ya había algunos movimientos gremiales, sobre todo de los inmigrantes que venían de países donde ya se extendía el socialismo, ¿no es cierto?, el anarquismo. Era un grupo dirigente que gobernaba con fraude electoral, que gobernaba con violencia, ¿no es cierto? La famosa generación del 80, sin duda sumamente elogiable por su capacidad intelectual, por la formación, pero que tenían más arraigo en París que en Buenos Aires, ¿no es cierto? Y que tenían el guteranismo europeísta, cosa que de alguna manera, si ustedes están atentos, se continúa hasta hoy. O sea, la parte muy importante, quizá la parte más relevante en superficie de la cultura argentina, está cortada sobre el modelo extranjero, ¿no es cierto? Hay una gran dificultad de reivindicar lo propio, inclusive ese trabajo genial, extraordinario que es Martín Fierro. Yo digo que nunca pasó de ser un poema gauchesco, ¿no?, cuando es una obra realmente genial. Bueno, y hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Pero entonces, fíjese, se habla de la fiesta del centenario. Vamos a ir con este tema así diferenciamos bien. Imagínense que estemos hablando de una fiesta de la farándula organizada por algunas revistas fashion, ¿no es cierto?, donde va Susana Jiménez, va Mirta Legrand, van las modelos más conocidas, ¿no es cierto? Entonces después, cuando termina en algún lugar muy fastuoso, muy elegante, entonces después le preguntamos a Susana Jiménez qué tal fue la fiesta, qué es lo que haría, haciendo un símil un poco torpe, pero que no sirve, la historia oficial. Le pregunta a Susana Jiménez qué tal estuvo la fiesta. Entonces Susana Jiménez le dirá, bueno, una maravilla, estaban todo el mundo, ¿no es cierto?, como dicen. Estaba todo el mundo, la decoración estaba muy bien, las mujeres muy elegantes, yo llevé un modelo de no sé quién. Pero entonces nosotros, desde el revisionismo, ¿a quién le preguntamos? Al mozo. Entonces le preguntamos al mozo, bueno, muy bien, ya conocemos la opinión. Ahora, usted cuéntenos qué tal fue la fiesta. Y el mozo nos va a decir, mire, terminó muy tarde, el colectivo que me lleva hasta la estación de tren ya no pasaba, tuve que caminar por un descampado y le confieso que me dio un poco de miedo, no nos pagaron lo que habían dicho que nos iban a pagar. Bueno, tenemos versiones muy distintas y contrastantes, porque de eso se trata la vida. O sea, tu marxista diría, bueno, esa es la lucha de clases. Y sí, es claro, eso está muy presente en todas, si ustedes quieren decodificar la historia argentina, en gran medida, inevitablemente, todo tiene que ver con un conflicto entre los intereses dominantes y los intereses mayoritarios. Eso es exactamente la clave de la comprensión de la historia argentina, con ese eje fundamental del revisionismo histórico que es la teoría de la dependencia. O sea, para el revisionismo histórico, lo que enriquece, digamos, esta interpretación es la consideración de la importancia que tiene la dependencia de un país periférico, débil como el nuestro, de los poderes circunstanciales, con sus socios interiores. ¿No es cierto? O sea, que en algún momento fueron Gran Bretaña, en otro momento fue Estados Unidos, actualmente pueden ser los grandes holdings financieros, comerciales, siempre tienen sus socios interiores, que son, por ejemplo, los que nos han endeudado hasta un extremo de estrangularnos y de complicarnos mucho
la posibilidad de progresar, etcétera, ¿no? Que nos bombardean, ¿no es cierto?, de los juicios en el exterior, de los fondos buitres, etcétera. O sea, también a lo largo de toda la historia argentina está el fenómeno del apoderamiento de las capacidades nacionales por parte de otros países o de otros poderes. En un momento eso tenía, en algún momento la dominación tuvo que ver con el dominio corporal, es decir, que era la esclavitud, ¿no es cierto? Después tuvo que ver con el dominio territorial, que es como cuando las invasiones inglesas en 1806 y 1807 aspiran a ocupar territorialmente, ¿no es cierto?, las que era entonces la colonia del Río de la Plata. Después ya se dan cuenta que no hace falta eso, que basta con la complicidad de algún presidente, de algunas dirigencias, ¿no es cierto?, como Rivadavia, por ejemplo, o después a lo largo de toda la historia argentina, no hace falta desembarcar a nadie, porque basta con dominar los recursos, los resortes, las claves de la economía de ese país. Y en eso estamos, y al final, si tenemos tiempo, voy a hablar un poco también sobre el aspecto de cómo ha evolucionado y cómo ha complicado el tema de la dependencia actualmente, que ya ha llegado a un nivel de enorme sofisticación y de difícil percepción a raíz de todo el progreso, de extraordinario progreso de la informática, de las redes, de la publicidad, etc. Me gustaría darles otros ejemplos de la diferencia entre las visiones. O sea, hay un hecho, nosotros no discutimos que existió el desembarco de Solís, el primer conquistador, cabeza de puente, diríamos, de la conquista española en América, la cabeza de puente en Río de la Plata. Y digo conquista española porque al 12 de octubre se la ha llamado de muchas maneras, por razones políticas, diplomáticas, se la ha llamado Día de la Raza, como si solamente los pueblos originarios tuvieran raza, ¿no? Se la ha llamado Descubrimiento de América, evidentemente estaba ya descubierta por millones de personas, que de ahora es un nombre muy cursi, que no sé cómo es, el encuentro de la diversidad cultural, no sé cómo es. El nombre verdadero es, el principio, es la conquista de América por parte de Europa, la sangrienta conquista de América por parte de Europa. A partir de ahí podemos hacer toda una serie de especulaciones. Ahora vamos a tomar lo de Solís. ¿Cómo se puede explicar algo que aparentemente ya está explicado y no necesita ninguna explicación? Porque el problema de la historia consagrada es la que nosotros tenemos adentro como la historia, con mayúscula, es decir, la historia incontrovertible, la indiscutible, es la historia que siempre nos la pusieron como si no hubiera otra. Entonces, cuando aparecía otra alternativa, como tiene que ver con todos estos antecesores que les nombré, que todos ellos fueran personas desgraciadas, fueron personas infortunadas, heroicamente sostenedores de ideas que iban a contrapelo de la decisión política de sostener una historia que favorecía a los sectores dominantes, que sigue pasando hoy. Porque ninguno de ellos pudo salir de la marginalidad. O sea que todos ellos fueron raleados, ninguneados, se les dificultó la posibilidad de publicar en los medios de difusión. Hubo algunas editoriales heroicas, como la de Peñalillo, por ejemplo. Cosa por eso es la importancia que tiene el Dorrego, que hemos, si bien estamos claramente censurados en algunos medios importantes, de todas maneras hemos podido salir a la superficie en mayor medida. Entonces el hecho incontestable es que Solís desembarca en el Río de la Plata. Ahora, ¿qué es lo que nos contaron siempre? Desembarca Solís, que es blanco, es alto, bastante pintón, tiene esas corazas, ¿no es cierto?, que brilla al sol, el yelmo, infaltable, un cura atrás con alguna cruz grande. ¿Y qué le pasa a Solís? Que se abalanzan sobre él y sus colaboradores una horda de fieras con aspecto humano, que los matan, los despedazan y como si fuera poco se los comen.
Ese es el destino del pobre Solís, al cual le han cantado loas Borges en su poema, o Larreta en su novela, etc. Quiero aclarar que en esta zona nunca hubo canibalismo. Nunca hubo canibalismo. En muy pocos lugares de América hubo canibalismo. Pero como ustedes saben, las grandes potencias, cuando invaden, lo hacen siempre por motivos altruistas. Lo hacen por desterrar tiranías, por evitar la difusión de armas letales. Nunca es por petróleo, ni por el oro, ni por la plata, ni por esas cosas. Entonces siempre tiene que estar el pretexto de que algo malo hay ahí que hay que corregir. Hay que civilizar, hay que cristianizar. Que era, ¿no es cierto?, lo de aquellos tiempos. Entonces, si había canibalismo, había que invadir ese continente para evitar el canibalismo. De paso nos robábamos la joya, nos robábamos la plata, nos llevábamos. Entonces toda esta difusión de la historia del canibalismo era uno de los aspectos ideológicos para convencer de la buena intención de una de las potencias de entonces. El único canibalismo que hubo fue en la invasión, cuando que llega a Mendoza, ¿no es cierto?, que le ponen un sitio, ¿se acuerda?, tan estrecho que padecen un hambre atroz y se comen entre ellos, ¿no?, como relatan los cronistas, digamos, que acompañan a la expedición, hasta que se escapan y van a Asunción, fundan Asunción, donde encuentran unos indios más negociantes, que son los cairos. ¿De qué otra manera se puede contar esto del desembarco de Solís? Porque ¿qué es lo que nos contaron con la versión de recién? ¿Qué es lo que nos presentan por primera vez y nos dicen, mire, aquí están, ¿quiénes? Los pueblos originarios. Esas fieras son nuestros pueblos originarios. Eran querandíes, pampas, vaya a saber lo que eran. Ahora, fíjese qué distinto si yo impongo una versión que yo pienso que es la verdadera. Digo, nuestros pueblos originarios fueron muy piolas, muy inteligentes, porque diagnosticaron correctamente qué es lo que estaba pasando. Miraron esas enormes piraguas, esos animales que echaban humo por la nariz y que corrían a la velocidad del viento, esas corazas, y dijeron, estos no vienen para nada bueno. Vamos a hacerlos a ellos los que ellos vienen a hacernos a nosotros. O sea, hicieron un diagnóstico perfecto. Fueron mucho más inteligentes que los incas, que estaban tan distraídos en la guerra entre Huáscar y Atahualpa, que se dejaron dominar con una extraordinaria facilidad. Mucho más avispados que los aztecas, que los fueron a recibir enjaezados en oro, porque creyeron que eran dioses. Cambian los nuestros. Muy bien. Muy bien. Entendieron una cosa. Diagnosticaron correctamente. Hicieron lo que podían hacer. Se lo hicieron también a Mendoza. Ahora, no estamos hablando de banalidad, estamos hablando de política. Estamos hablando de dependencia, de lucha de clases, lo que quieren. Qué distinta hubiera sido la Argentina si desde el principio en nuestra educación nos hubieran enseñado a valorizar a nuestros antecesores, los pueblos originarios. Y eso se extiende hasta hoy. Yo digo que una de las formas de discriminación racista más progre es la gente que se conmueve con los indígenas que están amuchados ahí en algunas reducciones, ¿no? Los chanés, los tobas, los mapuches. Pero no. Los pueblos originarios están en nosotros. 65 o 70% de argentinas y argentinos tenemos sangre indígena. Y eso es bastante evidente si nos miramos entre nosotros. Vamos a ver pelos muy negros, vamos a ver narices de determinada manera,
Mi abuela, a pesar de mi apellido tan irlandés, nunca la conocí, mi abuela paterna, pero era evidentemente una criolla. ¿Qué es el cabecita negra de Evita? ¿No es cierto? Es el color del pelo de los descendientes de los indígenas. O sea que también es muy progre, ¿no? Ese de conmoverse, pero ojo que yo, sangre pura, sangre impura, no. Dicho al pasar nomás. Ese es un ejemplo bastante interesante de qué es lo que se hace desde el principio con nuestros pueblos originarios. Yo suelo decir que la historia oficial tiene una especie de patobica en la puerta que deja pasar a algunas cosas y otras no las deja pasar. Es decir, esto es histórico, antes era más burdo, ahora es mucho más sutil. Ahora hay gente que cuestiona a Mitre, pero que sigue representando lo mismo, pero con otro collar, el mismo perro, pero con distintos collares. Ahora el collar es más sofisticado, tiene nombres mejores, se habla de historia social o se incorporan una metodología de investigación moderna, etc. Pero representa lo mismo, ¿no es cierto? Una visión liberal, oligárquica, capitalina, antiprovincial, antipopular. Los sectores populares son unos de esos sectores que al Pato Vica no le gusta dejar pasar. Les voy a dar tantos ejemplos, les podría dar tantos ejemplos. Cuando nos hablan de la Revolución de Mayo, un día me gustaría darles una charla sobre la Revolución de Mayo, que creemos que lo conocemos todos, lo sabemos todos. La Revolución de Mayo nos las han contado sin la participación de los sectores populares. Y sin la participación de los sectores populares, la Revolución de Mayo no se entiende. Pero pensemos en la Revolución de Mayo. ¿Qué nos enseñaron en ese europeísmo de nuestra historia, en esa negación de nuestros pueblos originarios? ¿Cuáles han sido las influencias de la Revolución de Mayo? Voltaire, Rousseau, la Enciclopédie Française. Algunos suman los neotomistas españoles. Ahora, ¿qué pasó entonces con todas las rebeliones indígenas que se levantaron contra la colonización española? ¿Qué fue eso? ¿Qué fueron? Fueron movimientos psicóticos de grupos, fueron rebeliones. En Perú, Tupac Amaru, en el Alto Perú, Tupac Katari. El heroísmo extraordinario de los calchaquíes, de Juan Viltipoco, de Juan Calchaquí, de este español que se hacía pasado por el heredero del Inca, que juntó una enorme cantidad de indígenas que lo siguen. Ustedes recuerdan que los quilmes fueron tan indómitos que los trajeron caminando hasta la cervecería de Salta. Es un chiste, ¿no? Hasta la provincia de Buenos Aires, con una mortalidad de prácticamente el 90%. Hicieron una desterritorialización, como hizo Hitler en su momento con los gitanos, o como hizo Stalin con ciertos sectores. Parecería que no tuvieron nada. Inclusive ustedes recuerdan la sublevación del 25 de mayo de 1809 en el Alto Perú. Un año antes exactamente una sublevación de algunos criollos y de muchos indígenas. Eso tampoco es tenido en cuenta. Un año antes. Y fíjese que hay algo interesante. Cuando llega San Martín, Alvear, Zapiola, y fundan ese organismo que transmitía los intereses británicos, que era la logia, ¿qué nombre le ponen? Le ponen el nombre de un gran jefe indígena, de un indómito jefe indígena que fue Lautaro. La logia Lautaro, no le ponen logia Rousseau ni logia Voltaire, le ponen logia Lautaro, o sea, como un símbolo de resistencia. Ahora, por fastidiar nomás les hago una pregunta, ¿por qué habrá sido Lautaro? ¿Quién era Lautaro? Un jefe araucano, chileno. Le ponen en Buenos Aires el nombre de un jefe chileno.
Le podrían haber puesto Tupac Amaru, Tupac Katari, Juan Viltipoc. ¿Habrá estado ya presente en ese momento en el cruce de los Andes? No sé, simplemente para preguntarnos algo nomás.